Me encontré en una reunión sofisticada con mi esposa, Claire. Era uno de esos eventos refinados donde la conversación fluye entre la élite intelectual. Yo estaba contento, saboreando un buen whisky sin mezcladores en mi mano. Mientras observaba desde un rincón tranquilo, noté a Claire participando en una animada discusión con su mentor y amigo, el profesor Randy Holcomb. A pesar de que sus gestos estaban algo restringidos debido a su martini en la mano, era evidente que estaba tratando de transmitir un punto al profesor. Personalmente, tenía reservas sobre él, percibiéndolo como insincero y un poco mujeriego. Sin embargo, me abstuve de expresar mi desdén personal, sabiendo que solo conduciría a confrontaciones. Clara lo tenía en alta estima, viéndolo a través de lentes de color rosa. Claire albergaba aspiraciones de convertirse en una autora de bestsellers. Después de haber tenido cierto éxito con un par de historias cortas de romance publicadas que recibieron críticas positivas, había dedicado los últimos 2 años a investigar minuciosamente el trasfondo histórico para su último proyecto, una novela romántica. Su dedicación se extendía a adentrarse en los aspectos políticos, sociales, económicos y geográficos de la época elegida. 3 meses antes, había comenzado el proceso de escritura como una empresa a tiempo completo, y yo había sido constante en mi apoyo, tanto financiero como emocional. Claire anticipaba tener suficiente material listo para presentar a un editor para su revisión dentro del próximo mes. Continuaba su investigación sobre el libro visitando regularmente la biblioteca y reuniéndose con el profesor cada semana. No me emocionaba el tiempo que pasaba fuera, especialmente con él, pero sentía que era importante confiar en ella sin confrontaciones. Mi nombre es Jim Mitchell, tengo 36 años y trabajo para una firma de ingeniería consultora en la zona. No soy el chico más guapo. Tengo una línea de cabello en retroceso, pero me mantengo en forma haciendo ejercicio y corriendo regularmente. Tengo un ingreso estable y seguridad laboral con mi licencia profesional de ingeniería. Claire, que tiene 34 años, es alta, delgada y razonablemente atractiva, aunque no curvilínea. Pensé que su foto en la solapa del libro ayudaría a aumentar sus ventas, pero podría estar sesgado. Ella posee todas las cualidades que siempre he deseado en una esposa: inteligencia, confianza y cariño. Sin embargo, nuestra intimidad ha disminuido últimamente, lo que atribuí a sus largas horas trabajando en su novela. Nunca me la había ofrecido para que la leyera. En cambio, la confió a su mentor para recibir comentarios. Como profesor de literatura inglesa, asumí que él era un mejor juez de su mérito, pero aún me molestaba. Claire y yo habíamos discutido la idea de comenzar una familia, y ella había expresado su deseo de tener hijos en el futuro. Sin embargo, ella quería establecerse como autora primero, así que pacientemente esperé la finalización de su novela. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo sin ningún indicio de su finalización, comencé a preocuparme. Esperaba que una vez que terminara la novela, estuviera lista para comenzar una familia, considerando que su reloj biológico estaba avanzando. Siendo nosotros mismos hijos únicos, nuestros padres estaban ansiosos por tener nietos, y el retraso me hacía preocuparme de que nunca experimentaran esa alegría. El evento de esta noche fue organizado por el decano de la Facultad de Artes y asistí únicamente por el bien de Claire. Aunque no disfrutaba particularmente de este tipo de reuniones, apoyaba sus intereses. Mi experiencia en literatura inglesa era mínima, ya que prioricé asignaturas de preingeniería durante la universidad, lo que resultó en una calificación mediocre. En consecuencia, las discusiones sobre los últimos libros y autores no eran exactamente lo mío. Aunque aprendía algo de Claire, me sentía fuera de lugar en este tipo de ambientes intelectuales. Cuando llegamos por primera vez, me uní a Claire para saludar y estrechar la mano con la mayoría de las aproximadamente 20 personas presentes. Como mencioné anteriormente, ahora estaba sentado en silencio en un rincón con mi whisky, observando la actividad en la habitación. Disfrutaba viendo a mi esposa entre sus colegas, contemplando lo maravilloso que sería si su novela se convirtiera en un éxito de ventas. A pesar de tener solo 2 libros modestos a su nombre, se relacionaba con los asistentes como casi igual. Sin embargo, alcanzar el estatus de bestseller la elevaría mucho más allá de ellos, permitiéndole deleitarse en su envidia y celos. Aunque no suele ser asertiva, ella, como cualquier persona, anhelaba el reconocimiento de sus compañeros, lo que aumentaría enormemente su confianza en sí misma y en sus habilidades. Sonreí para mí mismo,
reflexionando sobre el extenso esfuerzo que había invertido y las innumerables posibilidades que podrían surgir si su novela alcanzara un éxito generalizado. En ese momento, noté movimiento en mi visión periférica y vi a la SRA. Holcomb, la esposa del profesor, dirigiéndose hacia mí. Internamente suspiré, ya que había esperado sentarme tranquilamente sin interactuar con nadie, pero parecía que eso no iba a suceder. La SRA. Holcomb, una figura maternal con la que había intercambiado breves palabras en algunas ocasiones, pero no conocía bien, se acercó a mí. Jim, veo que estás sentado aquí solo y no puedo permitirlo. No podemos dejar que un hombre se divierta en estas reuniones, mancharía su reputación, bromeó mientras se acomodaba en una silla junto a mí. Me has pillado, SRA. Holcomb, ¿puedo ofrecerte algo de beber? Llámame Jean y pasaré del alcohol, pero parece que tú estás disfrutando del tuyo. Un poco de whisky mantiene alejadas a las plagas, Jean, eso es lo que siempre digo. Así que, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el libro de tu esposa? Randy piensa que está destinado a ser un éxito de ventas. Sospecho que está un poco envidioso. No me lo han presentado para examinarlo, así que no puedo hablar sobre su mérito literario o contenido. Bueno, tampoco lo he leído, pero Randy parece impresionado. ¿Tu esposa no discute el libro contigo en absoluto? Ni una palabra. Estoy empezando a pensar que ella cree que no tendría nada valioso que decir al respecto. Sin embargo, estoy inmensamente orgulloso de ella por embarcarse en una novela, y por lo que has compartido, parece estar destacando en ello. Durante ese tiempo, observé a Claire y al profesor en una conversación al otro lado de la habitación. Su discusión había persistido durante bastante tiempo. Mientras seguía observando, parecía que llegaban a un entendimiento. Claire escaneó la habitación, presumiblemente buscándome, y al verme, comenzó a saludar con la mano. Sin embargo, su atención cambió cuando notó a Jean a mi lado. Con lo que parecía una expresión preocupada, se volvió hacia el profesor y le dijo algo. Ambos miraron en nuestra dirección, aparentemente desconcertados, antes de apresurarse hacia nosotros sin intercambiar una palabra. Mientras se acercaban, me pregunté qué podría haberlos alarmado. Jean también debía estar observándolos, ya que comentó sobre su comportamiento. Parece que nuestras esposas están preocupadas por algo que hemos hecho. Definitivamente parece así, bromeé. Quizás piensan que estamos planeando un romance. Jean sonrió débilmente ante mi torpe comentario. Al llegar a nosotros, nuestras esposas se enfrascaron de inmediato en una conversación tensa. Oye, ¿qué están tramando ustedes dos?, preguntó Randy. Ves, te lo dije. Me reí con Jean. ¿Le dijiste qué?, preguntó Claire. Le dije que apostaba a que ustedes dos pensaban que estábamos planeando un romance. Les sonreí. Tanto Randy como mi esposa parecían palidecer un poco, pero Randy se recuperó primero. Bueno, las cosas parecían un poco sospechosas aquí, así que queríamos asegurarnos de que ustedes dos se estuvieran comportando. Se rió irónicamente. Jim preguntó, ¿han resuelto todos los problemas con el libro de Claire? Parecía que lo estaban discutiendo a fondo. Oh, absolutamente, respondió Randy. Sin embargo, el libro de Claire no tiene demasiados problemas. Ella va por buen camino con él y debería recibir una buena respuesta cuando se publique. Pero hemos terminado de discutirlo por ahora. Intercambiamos conversaciones nerviosas durante unos minutos más y luego el profesor sugirió a Jan. ¿Por qué no nos mezclamos un poco, mi querida, y dejamos a estos dos solos? Tengo un día ocupado por delante. Mientras se levantaba, Jim se volvió hacia mí y dijo, Gracias por la conversación, Jim. Tendremos que hacerlo de nuevo alguna vez. Por supuesto, Jim, fue un placer, respondí volviéndome hacia Claire, que seguía de pie en silencio. ¿Te gustaría mezclarte también o estás lista para irte?, pregunté. Creo que podemos irnos ahora. Ha sido un día largo y estoy cansada. Me levanté y después de despedirnos de nuestros anfitriones, nos dirigimos a casa. Mientras conducía a casa, Claire permaneció en silencio, permitiéndome reflexionar sobre las reacciones que ella y el profesor mostraron al vernos a Jean y a mí hablando. Normalmente, no habría dudado de la confiabilidad de Claire, pero surgió una sensación molesta que me llevó a considerar profundizar en el asunto con Jean. Me propuse continuar esta conversación más adelante en la próxima semana.
El miércoles por la mañana, después de enfrentarme a una serie de problemas laborales, finalmente logré comunicarme con Jan y concertar una cita para almorzar. Ella percibió algo peculiar en las reacciones de nuestros cónyuges ante nuestro reciente encuentro y aceptó de inmediato reunirse conmigo al día siguiente para discutirlo. Elegimos O'Charlie's, cerca de la autopista, un lugar menos probable para encontrarnos con nuestros cónyuges o conocidos. Después de almorzar, nos sumergimos en la conversación. Debes tener algunas preocupaciones para convocar esta reunión, comentó. Supongo que sí, pero no estoy seguro de cuáles son los siguientes pasos, admití. Bueno, yo también tengo preocupaciones y superan las tuyas. Por eso consentí en esta reunión. Ella continuó. Hace unos años descubrí que mi esposo tenía un romance con una estudiante graduada. Prometió que no volvería a suceder, pero sospecho que estuvo involucrado con otras estudiantes antes de eso, aunque me faltaban pruebas. Esta vez, si está involucrado con tu esposa, me aseguraré de recopilar pruebas y hacerlo responsable. Propongo que contratemos conjuntamente a un investigador privado para reducir costos. Las tarifas de los investigadores pueden ser exorbitantes, y al unir nuestros recursos podemos determinar si hay alguna irregularidad. Además, sugiero que enfoquemos la investigación únicamente en mi esposo. Si no está involucrado con tu esposa o con cualquier otra persona, cubriré los gastos yo misma. Sin embargo, si tu esposa está implicada, dividiremos los costos. ¿Te parece justo? Me detuve, considerando su propuesta. Claro, estoy de acuerdo. ¿Cuándo te gustaría proceder? Inmediatamente. ¿Estás disponible esta tarde a las 3? Tengo una cita con un investigador recomendado por un amigo que enfrentó un problema similar. De acuerdo, comparte la dirección y nos encontraremos allí. Debo regresar al trabajo ahora. Esa tarde, a las 3, nos reunimos en la oficina del investigador, describimos nuestros requisitos, proporcionamos la información necesaria sobre nuestras parejas y Jen dejó un depósito para iniciar el proceso. Nos aseguró que actualizaría a Jen semanalmente a menos que fuera necesario el contacto inmediato. Al salir de su oficina, ambos tomamos una respiración profunda y suspiramos. Estábamos comprometidos y ahora teníamos que esperar. Esa sería la segunda parte más desafiante. La más difícil sería mantener una fachada de normalidad alrededor de nuestras parejas. La semana pasó lentamente mientras esperaba noticias de Jean, comprendiendo que probablemente sería toda la semana antes de recibir alguna actualización. Me abstuve de confrontar a Claire con mis sospechas, tratando de mantener la normalidad. Ella se comportaba como siempre, una esposa amorosa, aunque nuestra intimidad seguía siendo infrecuente. Cuando ella iniciaba la intimidad, luchaba por reunir la pasión y el deseo requeridos. Finalmente, Jen llamó el miércoles siguiente, invitándome a la oficina del investigador para su informe inicial. Al llegar nos indicó que nos sentáramos y sacó un informe de su escritorio. Entiendo que estás ansioso por una actualización sobre las actividades del profesor Holcomb y lamento confirmar tus sospechas. El profesor Holcomb realmente está teniendo una aventura con otra mujer. Lo seguimos hasta el motel Best Western en Ginsberg el jueves y ayer de nuevo, donde se encontró con una mujer joven. Entraron en habitaciones diferentes cada vez, pero era la misma mujer en ambas ocasiones. Tengo fotografías aquí de ellos entrando y saliendo de las habitaciones. Pasó las fotos por su escritorio hacia nosotros y tomé una con una mano temblorosa. Mientras la examinaba, vi al profesor saliendo de una habitación de motel detrás de una mujer que le miraba hacia atrás. Aunque no podía ver su rostro claramente, su altura, color de pelo y estilo se parecían a los de Claire. Al tomar otra foto, la mujer estaba mirando a la cámara y me di cuenta de que no era Claire, sino que se parecía a una mujer más joven. Con un suspiro de alivio, me recosté en mi silla. Debo haber estado increíblemente tenso porque mi cuerpo parecía relajarse y mi cabeza se inclinó momentáneamente, liberando la ansiedad que había estado cargando durante más de una semana. Levantando la cabeza, observé a Jen mientras ella examinaba metódicamente las fotos, con una expresión resuelta y sombría. Una vez que terminó de examinar cada una, se volvió hacia el investigador. ¿Pueden obtener evidencia de sus actividades en esa habitación? Bueno, probablemente podríamos capturar imágenes, pero no serían válidas como evidencia de adulterio en un tribunal debido a preocupaciones de privacidad. Sin embargo, si se involucraron en ese comportamiento en tu casa, esas imágenes podrían ser admisibles.
Tu esposo podría ser consciente de esto y evitar llevarla allí. Sugiero consultar con un abogado de divorcios para obtener orientación. Creo que haré eso mismo. Por favor, continúen la vigilancia hasta nuevo aviso, declaró Jen, recogiendo las fotos y preparándose para partir. Después de salir de la oficina del investigador, caminamos en silencio hacia nuestros autos durante un par de minutos. Te enviaré un cheque para cubrir la mitad de la vigilancia de esta semana, le informé. No es necesario que hagas eso, respondió ella. Entiendo la angustia de descubrir que tu esposo podría haber sido infiel, pero descubrí que él no estaba involucrado con mi esposa. Esa tranquilidad es invaluable para mí, y contribuir hacia el costo es lo menos que puedo hacer. Así que espera un cheque por correo. Muchas gracias, estoy agradecida por tu gesto. Nos despedimos y comencé a conducir a casa. No fue hasta unos minutos después de empezar a conducir que un pensamiento me ocurrió. ¿Por qué el profesor y Claire estaban tan inquietos en la reunión mientras Jean y yo estábamos conversando? El misterio sigue sin resolverse, lo que sugiere que hay más detrás. Tal vez Claire está involucrada con el profesor y a pesar de semanas de vigilancia, aún no han sido atrapados. Me sentí aliviado de que Jean le haya instruido al investigador que continuara monitoreando. Decidí llamarla y compartir mis sospechas, asegurando que la investigación no terminara abruptamente sin mi conocimiento. Me pareció extraño que en todas mis conversaciones con Jean no hubiéramos descubierto ninguna pista que indicara la complicidad de Claire. Otra semana pasó, y una vez más nos encontramos en una reunión con el investigador. Esta vez, nos presentaron básicamente el mismo conjunto de imágenes con la misma chica. El investigador había descubierto que era otra estudiante de posgrado. Jean tomó la decisión de proceder con el divorcio citando diferencias irreconciliables, según lo aconsejado por su abogado. Nuestro estado operaba sobre la base de no culpabilidad, lo que significa que la evidencia de adulterio no afectaría significativamente la decisión del tribunal. Los activos se dividirían por igual, se pagaría pensión alimenticia ya que Jan no trabajaba, pero el apoyo para los hijos no era necesario ya que sus hijos eran adultos. Reembolsé a Jan la mitad de los costos de vigilancia y nos separamos. Todavía no había descubierto por qué nuestras parejas estaban tan angustiadas en la reunión, pero ahora estaba convencido de que Claire no estaba involucrada con el profesor. Sin embargo, estaba decidido a descubrir la verdad. Contratar investigadores era costoso, así que tal vez debería llevar a cabo mi propia vigilancia. Era una decisión en la que necesitaba reflexionar. Nuestra relación íntima había disminuido significativamente últimamente, y reflexioné que si todo estuviera normal y no sospechara que estaba siendo infiel, se lo habría mencionado. Opté por abordar el tema de una manera que no levantaría sospechas de desconfianza, pero que podría provocar un sentimiento de culpa si ella albergaba alguno. Esa noche, después de la cena, abordé el tema de mis preocupaciones. Querida, ¿todo está bien? Pareces un poco distraída, pregunté. Estoy bien. ¿Por qué preguntas? Respondió ella, con un leve ceño fruncido de molestia. He notado que has estado evitando la intimidad últimamente, y me preocupaba que tal vez fuera porque no te sientes bien. ¿Crees que deberías ver a un médico? Su tez palideció brevemente, y sentí un leve sentimiento de satisfacción de que mis palabras estaban llegando a casa. No, estoy bien, de verdad. No me había dado cuenta de que te estaba evitando. Haré más esfuerzos, pero he estado tan centrada en terminar el libro para enviarlo al editor que no he tenido espacio mental para mucho más últimamente. Entiendo, cariño. Sabes cuánto me importas y lo orgulloso que estoy de tu trabajo. Solo me preocupo. Además, dicen que hacer el amor puede ser un gran alivio del estrés, y siempre estoy aquí para ayudarte a relajarte, dije con una sonrisa. Ella sonrió levemente en respuesta y dijo, veamos, y luego se inclinó para besarme suavemente en los labios. Tomándome de la mano, me llevó a nuestra habitación. Parecía irreal. Mi deseo era obvio, pero sentía su falta de entusiasmo genuino cuando hacíamos el amor. Parecía que solo estaba fingiendo para calmarme, o más bien para calmar mi agitación interna. Mostraba todas las reacciones esperadas, pero después no sentía que fuera sincero. Dejó un vacío en mi pecho. Después de liberarse, se excusó y fue al baño. Luego regresó, murmurando, «Buenas noches, cariño», y se acostó, dándome la espalda. A la mañana siguiente, me fui a trabajar a mi hora habitual mientras Claire permanecía en la cama.
Una vez que estuve fuera de casa, me detuve, marqué la oficina desde mi celular para informarles de mi ausencia durante el día y luego me dirigí a una agencia de alquiler de autos cercana. Normalmente, este era el día que Claire dedicaba a su investigación en la biblioteca. Después de adquirir un vehículo de alquiler, regresé a nuestra calle y estacioné en un punto desde donde podía observar nuestra casa desde la distancia. Alrededor de las 9 en punto, vi a Claire salir del garaje y alejarse de mí hacia la biblioteca universitaria. La seguí discretamente a una distancia segura. Condujo directamente a la biblioteca y mientras estacionaba, ella ya había dejado su auto y había entrado al edificio. La seguí unos minutos después, sabiendo dónde solía hacer su investigación. La encontré preparándose para revisar algunos materiales en microficha. Escondido detrás de una pila cercana, la observé mientras fingía estar absorto en un gran libro de referencia. Media hora después, Claire fue acompañada por otra mujer. Cuando Claire la vio, se abrazaron, besándose ligeramente en los labios como saludo, lo que me sorprendió. A pesar de mi confusión, continué observando. Claire regresó a su asiento en la máquina de microfichas, mientras que la otra mujer sacó un libro de su bolso y comenzó a leer como si simplemente pasara el tiempo. Claire continuó trabajando durante otra hora antes de mostrar signos de finalizar el día, recogiendo sus notas y objetos personales. Tuve que alejarme brevemente para usar el baño, preocupado de que pudieran irse en mi ausencia, pero el tiempo funcionó y no me perdí nada. Mientras Claire se preparaba para irse, otra mujer también se estaba alistando para partir. Se dieron otro beso antes de salir del edificio tomadas de la mano. Al llegar al estacionamiento tomaron caminos separados hacia sus respectivos coches. Me quedé atrás en el estacionamiento hasta que empezaron a moverse. Luego las seguí discretamente mientras ambas se dirigían en dirección opuesta a nuestra casa. No parecieron notarme mientras mantenía una distancia respetuosa detrás de ellas. Con poco tráfico y pocos semáforos, continuamos en dirección contraria a nuestra casa. Aproximadamente 20 minutos más tarde, llegaron a un complejo de apartamentos y estacionaron. Después de salir de sus coches, entraron en uno de los edificios y yo me instalé para esperar. Unas 2 horas después, observé a Claire salir del apartamento, regresar a su coche y salir del estacionamiento. La seguí hasta estar seguro de que se dirigía a casa. Luego fui a comer algo y reflexionar sobre lo que había presenciado. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa mujer? ¿Tuviste una relación poco convencional con ella? En última instancia, ¿cómo podría obtener respuestas a mis preguntas? Mis pensamientos estaban algo confusos mientras cenaba, pero se reducían a esto. ¿Debería contratar los servicios de un investigador o abordarlo por mi cuenta? Finalmente, resolví recopilar información por mi cuenta. Después de terminar mi comida, me aventuré a una Radio Shack cercana y compré 3 grabadoras de audio micro con activación de sonido y funcionamiento a pilas. Eran un poco caras, pero las consideré más económicas que contratar a un investigador. Para cuando completé mis compras, estaba cerca de la hora habitual de regresar a casa desde el trabajo, así que me dirigí al lote de alquiler de coches y recuperé mi propio vehículo. Al llegar a casa, Claire me saludó con lo que parecía ser un beso y abrazo cariñosos. Cariño, refrescate y sírvete un trago. La cena estará lista en aproximadamente 30 minutos, me instruyó mientras retrocedía hacia la cocina. Después de preparar mi bebida, me dirigí a la cocina. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté. Estuvo bien. Pasé la mañana en la biblioteca trabajando y por la tarde trabajé en el libro. Nada fuera de lo común, supongo, respondió. ¿Alguna noticia de alguien? ¿Mencionó tu madre algo sobre visitarnos? No, fue un día tranquilo. No hablé con nadie, respondió. Si no supiera mejor, hubiera creído sin dudar lo que me dijo. Hablaba sin vacilar, tejiendo sus mentiras sin problemas. Una vez habría confiado en ella con mi vida, pero ahora esa confianza está en juego. Parece que todo nuestro matrimonio está construido sobre la decepción y la posibilidad de infidelidad, incluso si es con otra mujer. Volví a la sala de estar antes de decir algo, queriendo tener todos los hechos claros antes de enfrentarla. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó al entrar en la sala de estar. Nada fuera de lo común. Pasé la mayor parte del día fuera de la oficina, trabajando en un proyecto, respondí, mencionándolo por si había intentado comunicarse conmigo allí. La cena está lista ahora si quieres sentarte.
Mientras cenábamos, mencionó que tenía una reunión programada con el profesor Holcomb en su oficina al día siguiente para discutir el último capítulo de su libro. Expresó su emoción por casi completar el paquete para el editor. Asentí en respuesta y le deseé suerte. Después de la cena, limpié la cocina mientras ella se retiraba a su estudio para seguir trabajando en su libro. Una vez que terminé, coloqué discretamente uno de los mini grabadores de audio debajo del asiento del conductor de su coche en el garaje, asegurándome de que estuviera bien oculto pero de fácil acceso. Luego coloqué otro grabador en el forro de su bolso. Mantuve el tercer grabador para instalarlo potencialmente en su estudio si realizaba alguna llamada desde allí. Me relajé y vi la televisión hasta alrededor de las 10 de la noche. Luego toqué la puerta de su estudio. Querida, me voy a la cama a leer un poco. ¿Te unirás pronto? Quiero terminar este capítulo para tenerlo listo para el profesor Holcomb mañana, así que podría tardar un poco. Iré a la cama tan pronto como pueda. Está bien, respondí y me fui a la cama. Leí un poco pero pronto me quedé dormido. No estoy seguro de cuándo se unió a mí en la cama, ya que estaba profundamente dormido. A la mañana siguiente, cuando salí para el trabajo, ella seguía profundamente dormida. Decidí confiar en los grabadores para la vigilancia, evitando interrumpir mi trabajo. Al regresar a casa esa noche, esperé hasta después de la cena y hasta que ella se retiró a su estudio antes de dirigirme al garaje para inspeccionar el grabador en su coche. Como se esperaba, capturó poco en términos de conversación. Luego localicé su bolso y examiné discretamente el grabador oculto dentro, usando auriculares. Una vez más, las grabaciones no arrojaron nada sustancial más allá de su discusión con el profesor Holcomb sobre su libro. No parecía haber indicación de ningún otro tema entre ellos. Después de reiniciarlo y reemplazarlo, me resigné a esperar una oportunidad para revisar el grabador en su estudio. La noche transcurrió de manera muy similar a la anterior, concluyendo conmigo retirándome a la cama solo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y entré silenciosamente en su santuario para recuperar el grabador final. Este capturó una breve aunque intrigante conversación unilateral. Inicialmente, escuché el sonido de marcar, indicando que Claire estaba haciendo una llamada. «Hola, soy yo», la voz de mi esposa se escuchó. «¿Todavía estamos en para mañana?» La voz al otro lado era débil, probablemente perteneciente a otra mujer. «Sí, también estoy deseando que llegue. Pero estoy empezando a preocuparme. Jim ha estado actuando de manera extraña. Empiezo a pensar que podría sospechar algo. No, aún no estoy lista para dejarlo, a pesar de tu oferta. Necesito finalizar esta sección del libro con un editor y asegurar su compromiso antes de tomar cualquier decisión. Todavía necesito su apoyo un poco más. No puedo esperar a que estemos juntos todo el tiempo. Estos breves encuentros 2 veces por semana apenas son suficientes. Verte mañana durante unas horas será un alivio. Ha sido difícil fingir con Jim solo para mantenerlo contento un poco más. No obtengo la misma satisfacción de ello como la obtengo estando contigo. Está bien, yo también te quiero. Nos vemos mañana en la biblioteca. Estaba impactado. Todo lo que ella estaba haciendo y sus planes se presentaron ante mí. Había creído que la amaba y que ella me amaba a cambio. Ahora parece que solo me está usando para comida, ropa y refugio mientras escribe su libro y comienza un romance poco convencional. A pesar de todos los años que hemos estado casados, me doy cuenta de lo poco que realmente la conocía. Apresuradamente, reinicié el grabador, lo oculté de nuevo y luego me fui al trabajo, profundamente conmovido por las revelaciones de su traición. En el trabajo, estuve mentalmente nublado durante aproximadamente una hora antes de decidir que necesitaba un consejo imparcial sobre cómo proceder con mi matrimonio. Era evidente que el divorcio era inevitable, pero quería protegerme financieramente antes de proceder. Un amigo que había pasado recientemente por un difícil divorcio recomendó un abogado de divorcios, así que llamé y programé una cita para la mañana siguiente. Tenía la intención de volver a escuchar las grabaciones para recopilar más evidencia para presentar al abogado. Esa noche descubrí que el dispositivo de grabación de su bolso fue el principal catalizador de nuestro divorcio. La cinta comenzó a reproducirse durante un corto tiempo, aparentemente en la biblioteca. Está bien, casi termino. Solo necesito terminar y podemos ir a tu casa. Dios, te deseo tanto. La voz de Claire resonó.
Otra voz femenina respondió: «Apresurémonos, es tarde, y quieres llegar a casa a tiempo». Hubo silencio hasta que la grabación se reanudó, probablemente en el apartamento de otra mujer. Había sonidos que me ayudaron a asegurarme de que mi esposa realmente me estaba engañando. Continuó así durante algún tiempo, luego cesó mientras claramente comenzaron a vestirse, seguido de silencio. Sintiendo que había recopilado suficiente información, decidí no volver a esconder los grabadores. En su lugar, duplicé el contenido pertinente 3 veces. 2 conjuntos fueron ocultados en mi maletín y el tercero fue preparado para entregar al abogado. Me retiré a la cama sin informar a Claire, un cambio en mi rutina habitual que podría señalar un problema para ella, pero ya no me importaba. Planeaba esperar hasta hablar con el abogado al día siguiente antes de enfrentarme a Claire. Al principio, el sueño me eludió y, mientras estaba allí, reflexioné sobre cómo Jim Holcomb estaba progresando con su divorcio. El incidente en la fiesta había sido ciertamente revelador. Sin embargo, seguía desconcertado porque no se había descubierto una aventura entre Claire y el profesor. Me quedé dormido de nuevo antes de que Claire volviera a la cama. A la mañana siguiente, llegué al trabajo y, después de una discusión con mi jefe, me dirigí a la oficina del abogado. A mi llegada, su secretaria me llevó rápidamente a su despacho, donde pasé alrededor de 15 minutos explicando la situación con respecto a mi esposa. También le puse grabaciones de sus conversaciones con su amante. Cuando terminé, él formuló un par de preguntas. ¿Tienes alguna idea si el libro en el que ha estado trabajando tu esposa será exitoso? No lo he leído yo mismo, pero mi esposa ha estado colaborando con el profesor Holcomb del Departamento de Inglés de la universidad y he oído que está bastante entusiasmado con ello. Actualmente está enviando algunos capítulos iniciales y un esquema de la historia a un editor, así que supongo que eso le dará una indicación de su éxito potencial. ¿Ha sido su principal fuente de apoyo financiero mientras trabajaba en ello? Sí, hace un par de años dejó un buen trabajo para concentrarse a tiempo completo en su libro, y desde entonces he estado proporcionándole todo su apoyo financiero y emocional. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Buscas un divorcio, separación o ves la posibilidad de reconciliación después de la terapia? Estoy buscando un divorcio y quiero hacerlo lo más complicado posible para ella, especialmente después de escuchar lo que dijo a su amante. He considerado destruir su libro eliminando los archivos de su PC y todas sus notas de investigación. Le aconsejo que no lo haga. Aunque pueda darle satisfacción en el momento, podría perder la oportunidad de una venganza mayor. ¿A qué se refiere?, pregunté. Si el libro tiene buenas posibilidades de venderse bien, incluso de convertirse en un bestseller, podrías potencialmente reclamar la mitad de sus ganancias por su venta en el divorcio. Eso sería una venganza significativa y podría ser muy lucrativo para ti. Si destruyes su trabajo ahora, ella podría fácilmente reemplazarlo en unos meses, y no ganarías nada con ello. Eso es algo a considerar, aunque quizás no sea tan gratificante de inmediato para la venganza. Bueno, debes considerar que esto podría potencialmente valer cientos de miles de dólares para ti. Mientras tanto, ella podría recuperar su posición en la novela en 6 meses, dejándote con un beneficio mínimo. ¿Cuál es tu sugerencia? Te aconsejo esperar para evaluar la respuesta de la editorial a su libro. Si consigue un adelanto, señala un potencial significativo. Un adelanto sustancial podría llevarla a mudarse con su pareja rápidamente. En ese momento, puedes proceder con el proceso de divorcio. Como este es un estado sin culpa, citaremos diferencias irreconciliables y buscaremos una parte de las ganancias del libro. Se podría citar a adulterio, pero es poco probable que afecte el resultado y podría ser más costoso. Si el libro genera ingresos, es posible que no tengas que pagar pensión alimenticia. Además, su trabajo anterior bien remunerado antes de que renunciara para enfocarse en su libro, jugará a tu favor en cuanto a la pensión alimenticia. Parece que tengo mucho que considerar. ¿Puedo tomarme un día para pensarlo y volver a hablar contigo? Por supuesto, solo llámame cuando estés listo. Después de salir de la oficina del abogado, regresé al trabajo, pero mi productividad fue limitada durante el resto del día mientras reflexionaba sobre mis opciones. Albergaba un fuerte deseo de vengarme de ella por explotarme, pero también vacilaba en poner en riesgo mi posible participación financiera en las ventas de su libro. Entonces me vino a la mente un pensamiento sobre los padres conservadores cristianos de Claire.
su desaprobación de las relaciones no convencionales de sus hijas y el adulterio podrían potencialmente ser utilizados para la venganza. Mientras esta idea tomaba forma en mi mente, pasé por Radio Shack de camino a casa desde el trabajo para adquirir otro dispositivo de vigilancia. Claire y yo disfrutamos de la cena que había preparado cuando llegamos a casa. Durante nuestra comida, mencionó que enviaría un paquete a la editorial al día siguiente, anticipando una respuesta en aproximadamente un mes. También compartió chismes sobre los problemas matrimoniales del profesor Holcomb, ya que su esposa supuestamente se estaba divorciando de él después de descubrirlo con otra mujer, lo que se esperaba que fuera financieramente agotador para él. No pude evitar sonreír ante la reacción de Claire a mi comentario, indicando que no estaba contenta. Esa es la consecuencia de andar jugando. Si fuera yo, querría alguna retribución, comenté. Su expresión se volvió tensa, pero rápidamente se compuso. ¿Por qué asumes que podría pasarte a ti? ¿Crees que soy capaz de ese comportamiento?, preguntó con valentía. Cariño, entiendo que eres tan leal como cualquier cónyuge puede serlo. Pero la idea de la infidelidad entre parejas realmente me molesta y me pone nervioso. Confío en ti completamente, y sé que nunca me traicionarías, al igual que yo nunca te traicionaría. Ella cambió de tema rápidamente. Recuerda, esta noche es la noche de basura, y hay algunas bolsas de cosas en el garaje que necesitan ser separadas para reciclar. Entendido, me encargaré de eso. Entonces ella se retiró a su estudio y no la vi el resto de la noche. Mientras ella estaba ocupada en su estudio, instalé una mini cámara activada por movimiento y un grabador de alta capacidad que había comprado ese día en Radio Shack en nuestro dormitorio. Lo integré con el cableado de la casa para evitar la molestia de cambiar las baterías. Además, estaba equipado con capacidades de audio. Después de confirmar su funcionalidad, lo mantuve apagado hasta que pudiera ejecutar la siguiente fase de mi plan. A la mañana siguiente me fui antes de que ella se despertara y desayuné en Denny's. Una vez en el trabajo, llamé al abogado, instruyéndole que pospusiera los trámites de divorcio hasta que supiéramos el destino de la publicación del libro. Reconoció la sabiduría en mi decisión. Por la tarde, informé a Claire que tenía programado un viaje de negocios de 3 días para la semana siguiente. Más tarde, mientras revisaba las grabaciones de voz, escuché a Claire discutiendo mi viaje con su amante, Aileen Carter, una divorciada, como había descubierto. Claire propuso que Aileen se quedara en nuestra casa durante mi ausencia para que pudieran pasar tiempo juntas mientras Claire trabajaba en su libro. Aileen estuvo de acuerdo y así, la segunda parte de mi plan encajó perfectamente. La próxima semana, empacé mis maletas y me dirigí a un viaje de negocios, aunque era apenas un corto trayecto a una ciudad a 40 millas de distancia. Me hospedé en un motel con un restaurante decente. Antes de mi partida, tuve una conversación con mi jefe y mi secretaria, informándoles que estaría ausente por unos días y que si mi esposa llamaba, debían informarle que estaba fuera de la ciudad. Parecieron percibir que algo no iba bien en mi matrimonio, pero aceptaron colaborar. Cada noche, me aseguraba de llamar a Claire en mi teléfono celular para evitar que sospechara. Principalmente, me mantuve cerca de mi habitación de hotel, evitando cualquier encuentro fortuito con conocidos. Los 3 días fueron bastante aburridos. Cuando los 3 días llegaron a su fin, regresé a casa y actué como si acabara de regresar de un viaje a través del país. Claire estaba en casa, lista con la cena a mi llegada. Después de un saludo casual de su parte, pregunté por su libro. ¿Has recibido alguna actualización sobre tu libro? Aún no, es demasiado pronto. Apenas lo han recibido. Anticipo que pasarán otras 2 a 4 semanas antes de recibir algún comentario. ¿Estás emocionada? Absolutamente. Apenas puedo dormir por las noches preguntándome cómo será recibido. He estado intentando comunicarme con el profesor Holcomb, pero no está atendiendo llamadas. Quería discutir algunas preguntas que tengo con él, pero supongo que debe estar ocupado con su esposa y la universidad. ¿Qué está pasando en la universidad con él?, pregunté. He escuchado que se debe a que estaba involucrado con otra mujer que era estudiante universitaria, y la universidad tiene políticas estrictas contra el personal que se relaciona con estudiantes universitarios. Podría terminar siendo despedido, y no me gustaría ver que eso suceda. Le expresé. Se merece todas las consecuencias que le esperan. ¿No es un poco duro?, preguntó ella frunciendo los labios. He dejado claro mi posición sobre la infidelidad.
No hay indulgencia en mí cuando se trata de engaño, afirmé firmemente, mirándola fijamente a los ojos. Ella pareció un poco inquieta, pero siguió adelante de todos modos. Bueno, si un compañero no logra satisfacer las necesidades del otro, creo que deberían tener la libertad de buscar satisfacción en otro lugar. ¿Realmente crees eso? ¿Qué pasa con los votos matrimoniales, prometiendo exclusividad? ¿Qué hay de discutir los problemas con la pareja antes de buscar consuelo en otro lugar? ¿Qué hay de la terapia como primer paso antes de buscar consuelo en otro? Desafié. Y ya que estamos en el tema, ¿puedes decir honestamente si estoy satisfaciendo tus necesidades? Ella dudó antes de responder, su expresión teñida de tristeza. Jim, tú me satisfaces de maneras que ningún otro hombre podría. Tras eso, ella entró en su estudio y cerró la puerta tras ella. Me abstuve de presionar el asunto más, sabiendo que no estaba preparado para abordarlo todavía. Me quedé en silencio. Si mis palabras habían tenido algún impacto en ella, no podía decirlo. En ese momento sentí que de todos modos no haría ninguna diferencia. Revisé las imágenes de la minicámara grabadora y efectivamente los había capturado en nuestra cama como había anticipado. La conversación reflejaba conversaciones anteriores que había escuchado, así que ahora simplemente podía observar y esperar. Durante las próximas 3 semanas estábamos en un estado de anticipación. Todo estaba en el limbo mientras esperábamos noticias sobre el libro. Parecía que coexistíamos, cada uno ocupado con nuestras propias actividades. Aunque tuvimos intimidad un par de veces, se sentía superficial, y la presión hacía difícil desempeñarse. Entonces, un día después del trabajo, regresé a casa para encontrar a Claire rebosante de emoción. ¿Adivina qué? Los editores llamaron hoy. Les gustó mucho mi libro y me van a enviar un anticipo de $25,000. Estoy emocionada. También me sugirieron que buscara un agente y proporcionaron un par de recomendaciones. Pasé toda la tarde hablando con ellos por teléfono y creo que encontré uno que me gusta. Eso es fantástico, cariño. Estoy realmente feliz por ti. Has puesto tanto esfuerzo y mereces reconocimiento. ¿Qué tal si salimos a cenar esta noche para celebrar? Estaba pensando lo mismo. Déjame ir a cambiarme. Cenamos en uno de los mejores restaurantes de la ciudad antes de regresar a casa e intimar. Ella parecía más entusiasmada de lo habitual y me sentí gratamente agotado mientras nos abrazábamos y nos quedábamos dormidos juntos. Mi último pensamiento antes de dormir fue contactar al abogado por la mañana e iniciar los trámites de divorcio. Una vez que ella recibiera ese cheque de anticipo, sabía que mi tiempo con ella llegaba a su fin. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, llamé al abogado quien me aseguró que prepararía los documentos ese día y los presentaría al día siguiente. El proceso de servicio tendría lugar al día siguiente. Antes de salir de casa esa mañana, hice copias de varios DVDs que mostraban a Claire y su amante en nuestra cama y le envié uno al abogado. Tenía la intención de posponer tomar más medidas con los DVDs restantes por un tiempo. Unos días más tarde, tomé un día libre para ocuparme de los ajustes necesarios en nuestras cuentas bancarias conjuntas, tarjetas de crédito, finanzas, seguros, planes de jubilación y mi testamento. Claire todavía estaba dormida después de quedarse despierta hasta tarde trabajando en su libro cuando salí de casa. Se esperaba que estuviera en casa todo el día y que le entregaran los papeles en algún momento de la mañana. Los documentos eran para un divorcio citando diferencias irreconciliables y proponiendo una división del 50 por 50 de todos los activos, incluidos los futuros ingresos de su libro. A mi solicitud, el paquete de documentos incluía una foto tomada de un DVD que la mostraba en la cama con su amante. Quería que comprendiera las razones detrás de mi decisión de buscar un divorcio cuando lo recibiera. Alrededor de las 11 a.m., recibí una llamada de ella. Sonaba notablemente compuesta. Parece que has descubierto mi secreto. Jim, tu paquete ha llegado, y lamento que nuestro matrimonio deba concluir de esta manera. Tengo la intención de buscar asesoramiento legal e impugnar tu reclamo sobre una parte de mi libro. Para cuando regreses del trabajo, ya me habré mudado. Mi abogado me asegura que tengo un caso sólido para conservar todos los derechos sobre el libro, pero eres bienvenido a discutirlo con tu propia representación legal. Adiós, Claire. Parece que toda comunicación futura debería ser a través de nuestros abogados. Te deseo lo mejor. Finalicé la llamada antes de que ella pudiera responder.
Había una última tarea en mi agenda, que se completaría después de los procedimientos de divorcio. Enviar una copia del DVD a sus padres. Era un pequeño acto de venganza, además de cualquier compensación financiera que esperaba obtener de su libro. El proceso de divorcio tomó aproximadamente 6 meses en completarse. Hubo extensas negociaciones entre nuestros respectivos abogados, pero al final aseguré el 40% de sus regalías de libros debido a mis contribuciones financieras y de apoyo durante su proceso de investigación y escritura. Eventualmente recibí más de $250,000 de mi parte, ya que el libro se disparó a la lista de bestsellers y se mantuvo como uno de los más vendidos durante un mes. El profesor Holcomb enfrentó un gran revés en su acuerdo de divorcio, lo que lo llevó a renunciar a pesar de su posición permanente. La universidad amenazó con exponer públicamente sus indiscreciones si no cumplía, y él acordó renunciar a regañadientes. Un año después del divorcio, mientras cenaba solo en un restaurante local, escuchó una voz familiar que se acercaba a él preguntando: ¿Te importa si me uno a ti? Levanté la mirada para encontrarme con Claire parada ante mí, su mirada expectante. Ella lucía bastante atractiva e impecablemente vestida, como uno podría imaginar a un artista más vendido. Poniéndome de pie, le hice señas para que tomara asiento. ¿Cómo has estado, Claire? Ha pasado un tiempo y te ves maravillosa. He estado bien. Actualmente estoy absorta en una nueva novela, respondió, una sonrisa jugando en sus labios. Y esta vez no planeo compartir nada de ella contigo. Riendo respondí: no tengo dudas de que será un tremendo éxito. Era divertido lo cómodo que me sentía alrededor de mi ex esposa ahora que la turbulencia emocional de nuestro divorcio había quedado atrás. Entonces, ¿y tú? ¿Algún nuevo interés romántico en tu vida? Pregunté. Vaciló ligeramente ante mi pregunta, pero mantuvo una sonrisa. No, solo citas ocasionales, nada serio. No estoy ansiosa por volver al ruedo. ¿Y tú? Noté un ligero indicio de incomodidad en su expresión ante mi respuesta, pero continuó con una sonrisa. Estoy volando solo, como tú, sin enredos románticos. ¿Qué pasó con Aileen? Pensé que ella y tu interés en las chicas eran un buen trato para ti. Parecía algo vacilante para responderme, pero después de una pausa, me admitió algo. Mi relación con Aileen solo duró unos meses, y la emoción inicial se desvaneció, lo que llevó a nuestra ruptura. No he estado con otra mujer desde entonces. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo que perdí cuando nos separamos, y lamento profundamente toda la situación. También he tenido mis propios arrepentimientos, pero la confianza se pierde fácilmente y es difícil de recuperar. Supongo que todavía estoy molesta contigo por enviar ese DVD a mis padres. Les llevó un tiempo volver a hablarme. Supongo que quería desquitarme por cómo me estabas tratando. A menudo me he preguntado, dijo ella, ¿cómo te enteraste de mi relación con Aileen? Me ha preocupado porque traté de ocultártelo hasta después de que se publicara el libro. Tomé un momento para recordar la ocasión en que inicialmente percibí algo mal y aún ahora seguía desconcertado por ello mientras respondía. ¿Recuerdas esa reunión en la residencia del decano? Creo que ocurrió durante las vacaciones de Navidad hace un par de años. Sí, recuerdo, pero no puedo recordar haber hecho nada allí relacionado con Aileen. Entonces procedí a compartir mis sospechas sobre las tendencias a la infidelidad del profesor, recordando mi conversación con Jean, la esposa del profesor, y su reacción al vernos juntos. Su respuesta, combinada con el descubrimiento previo de Jean sobre la infidelidad del profesor, alimentó nuestra sospecha de que había más que solo tutoría académica involucrada en su reacción a nuestra interacción. Especulamos que podría haber habido algún motivo ulterior para desalentar nuestra conversación. Claire lucía sorprendida antes de responder. Como recuerdo, nuestra reacción se debió a que Randy y yo estuvimos conversando durante un tiempo, lo que nos hizo pasar por alto a ambos. De repente, nos sentimos culpables por haberos descuidado. No hubo colusión entre nosotros, ni nos preocupaba vuestra conversación. De todos modos, le expliqué, debido a nuestro malentendido de esa reacción, decidimos contratar a un investigador que descubrió el romance del profesor con la estudiante, pero nunca encontró evidencia de tu relación con él. Luego, aún sospechando, coloqué discretamente unos mini grabadores de audio y capturé tu romance con Aileen.
Así que fue tu reacción inocente, junto con la del profesor, al vernos a Jin y a mí hablando juntos, lo que llevó a la exposición de 2 romances y al fin de 2 matrimonios. Bastante peculiar, ¿no?